Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, pues bueno, seguimos con la serie explicando cómo funciona un Work and Travel desde dentro. Nos encontramos aquí con estas vistas en medio de Central Park y en el vídeo de hoy pues vamos a explicaros otro tema bastante interesante que despierta un poco pues la curiosidad de todos aquellos que vienen a Estados Unidos por primera vez. Pues nada, en el vídeo de hoy lo que vamos a hablar básicamente son de las diferencias culturales que hay entre España y América. Que a grandes rasgos, pues es verdad que somos personas bastante parecidas, pero en el momento que vivís aquí os dais cuenta de que hay muchísimos comportamientos que hacen distinto a nosotros y que al final pues también es interesante saberlo de cara a que vengáis aquí. Al fin y al cabo hay muchísimas cosas pues que nosotros, en mi caso por ejemplo, haber sido el primer año que he venido, que no sabía y que me han llamado muchísimo la atención, algunas para bien, otras pues un poco más para mal, pero que simplemente pues me han llamado la atención de estar aquí viviendo en Estados Unidos. Y sin más dilación os vamos a contar cuáles son esas diferencias las más importantes para nosotros. En primer lugar os vamos a hablar del trabajo y del ambiente laboral. Yo tanto en Seattle, bueno y los dos aquí en Nueva York, tenemos que decir que además habiendo trabajado en España los dos, el ambiente aquí es completamente distinto porque al final también creemos que el haber tanta gente en la mayoría de ciudades grandes que donde se ofertan los trabajos, hacen que además, teniendo un programa de J1, la mayoría de supervisores, de managers, de leads y tal, sean muy cercanos con nosotros. Pero ya no es eso, sino que hay trabajadores americanos que pues a lo mejor llevan ciertos años en las empresas que son muy cercanos. Puntos de cenas con amigos del trabajo, o sea, en España es verdad que se ve, pero no es de la misma forma. Entonces, en cuanto a este punto relacionado con el ambiente laboral, tenemos que decir que es algo bastante positivo, ya que vengas solo o vengas acompañado, dentro de la empresa te vas a sentir posiblemente pues muy arropado y muy cerca del resto de compañeros, incluso, como ha dicho Cristina, pues integrándote en todo tipo de planes y no solo con estudiantes J1, sino con los propios americanos, y eso creo que es algo que es bastante positivo y que hay que valorar. Vale, si seguimos con el ámbito laboral, otra de las cosas que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es la forma en la que se comportan pues tanto los managers y supervisores, así como el trato que te dan un poco desde los altos cargos, por así decirlo, como empleados. Aquí es muy común todo el tema de incentivos, de pequeñas recompensas si haces bien tu trabajo. Entonces, de esta forma, en nuestro caso semanalmente, por ejemplo, teníamos pequeñas recompensas a los mejores dependientes o a aquellos que vendían más número de un artículo determinado. Entonces, esto, como decimos, también es algo bastante positivo que nosotros pues en España no habíamos vivido, ya que te motiva un poco pues a hacer mejor tu trabajo, a intentar involucrarte más, a tener una actitud un poco más positiva y con mucha más energía. Bueno, y de este mismo modo, también en cuanto a la forma de incentivar, pues conlleva también una comunicación que tienen los jefes con nosotros o cualquier otro compañero de trabajo. Entonces la forma de comunicarse de los americanos es muy diferente a los españoles. La mayoría de ellos son súper directos, o sea, te van a decir las cosas como son. Si lo estás haciendo bien te lo van a decir y además son muy positivos en ese sentido. Pero si lo estás haciendo mal también te lo van a decir y no se van a andar con rodeos de a ver cómo le digo tal. No, simplemente te van a coger y te van a decir mira, esto no está bien o esto está bien, pero es verdad que la comunicación es muchísimo más directa que en España. En cuanto al tema de hacer vida en Estados Unidos, cosas distintas con respecto a España y todo eso, pues otra de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención y que más diferencia hay con respecto a España es el tema de las propinas. Bien, nosotros antes de venir aquí pues habíamos escuchado eso de que si venías a comer a un sitio había que dejar propina, que te cobraban una tasa de servicio. Entonces, ¿cómo funciona este tema de propinas y de tasas de servicio? Pues la mayoría de propinas se dan siempre cuando tú vas a comer o realizas un servicio en algún sitio como un poco más profesional, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros durante estos 3 meses hemos ido a comer a muchos sitios de comida rápida, pues ahí lógicamente nadie te cobra ninguna tasa de servicio ni te exigen dar una propina, aunque sí que es cierto que en el momento en el que tú pagas,
puedes aceptar o puedes elegir dar una propina o no, cosa que en España pues es poco habitual. No tienes que sentirte en la obligación de darlo. Aquí, si le das a no dejar una propina, no te van a mirar mal, no te van a tratar de forma distinta, es algo completamente normal. No obstante, si vas a algún restaurante bueno, ahí sí es bastante común que la gente deje propinas y además tenga que pagar una tasa de servicio. Esta tasa pues es una tasa obligatoria, por mucho que te guste o no te guste, no puedes eliminarla, y suele ser en torno al 20% del importe total. Yo en Seattle es verdad que tenía un sentimiento de tenía que dejar propina todo el rato. Creo que las cosas han cambiado bastante desde hace 3 años y yo por lo menos aquí en Nueva York no he sentido esa presión. A lo mejor es porque Seattle no están acostumbrados a tanto turismo, a mí no me dejaban no dejar tip, o sea, yo tenía que dejarlo obligatoriamente. Bueno, luego la vida social, que con esto nos referimos principalmente al tema de las comidas, que es una cosa que nosotros al principio lo hemos llevado fatal. O sea, nosotros tenemos en el trabajo 2 descansos, uno es a las 11, 11 y media, otro a las 2, 2 y media. ¿Qué pasa? Que el primer descanso era más largo, entonces todo el mundo come a esa hora, pero comer de hamburguesas, patatas, finger de pollo a las 11 de la mañana. Nosotros al principio sentíamos la presión de que todo el mundo tiene que comer a esa hora. Luego nos dimos cuenta de que era imposible adaptarnos a esas horas aquí y decidimos empezar a comer en los breaks, que eran de 15 minutos, pero que al final, pues bueno, tú te administras también el tiempo y era una hora bastante más normal, a las 2 de la tarde. Entonces, por esa parte no vais a tener problema, pero aquí la gente, yo estando en la caja, a las 9 de la mañana ya pedían raciones de patatas fritas. O sea, era increíble. Raciones de patatas fritas, hamburguesas, pizza, de todo. A las 12 de la mañana, a lo mejor algún sitio de comida rápida está lleno, pero a la hora que comemos los españoles, está vacío para vosotros. En cuanto a temas como el transporte, pues depende muchísimo y varía muchísimo en función de la ciudad en la que estés. En nuestro caso, en Nueva York, el transporte público tenemos que decir que es de las mejores cosas que tiene la ciudad. Es muy fácil moverte por Nueva York en metro y literalmente puedes llegar a cualquier sitio con el metro y es bastante fácil. Sin embargo, no todas las ciudades y todos los destinos que se ofertan en el Work and Travel tienen el mismo sistema de transporte público. Tenemos amigos, por ejemplo, en Los Ángeles, donde nos comentan que el transporte público pues no es tan bueno como en Nueva York y que tienen que coger, por ejemplo, coche para la mayoría de ocasiones que se tienen que desplazar. En cada ciudad pues es un mundo distinto. Así que nada, que como siempre decimos, todas las preguntas que tengáis podéis dejarlas en nuestros Instagrams o las podéis dejar en el Instagram o el correo de Let's Live. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.